Anita, te damos una bienvenida, ¿sí? Agradecemos mucho la participación de este webinario y espero que todos lo disfruten y aprendamos. Siempre, todos los días se aprende algo, aprendamos hoy algo más. Que tengan un buen webinario. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias por tus palabras, Marilena. Quisiera partir con el agradecimiento al Departamento de Ciencias Sociales, al área de comunicación y sobre todo a la Escuela Politécnica por permitir estos espacios de divulgación académico-científica. Quisiera empezar por presentar los temas que se va a abordar en este webinario. Primero vamos a abordar qué es el discurso académico, las exigencias éticas y formales, cómo se realiza la minería de datos, qué papel juega la literatura, cómo se debe realizar un plan de escritura, cómo vamos a empezar a escribir, aprender a discutir dentro de un texto académico-científico, ¿sí? También qué papel juegan los materiales gráficos y algunas recomendaciones, ¿sí? El discurso académico se caracteriza por tener un lenguaje formal, un registro formal, es decir, que vamos a utilizar el lenguaje que está dentro de nuestra área temática, dentro de nuestra área de conocimiento. Lo que presentamos aquí son las investigaciones, los mundos externos al investigador, y qué es los hallazgos que he encontrado de acuerdo a sus investigaciones. El léxico es académico, las estructuras son convencionalizadas, dependiendo obviamente del formato que rija a la institución o al campo de divulgación científica. Algunos requisitos de fondo que tienen que tener estos textos es estar anclados a los estatutos de la disciplina o de la institución que desea publicar este texto científico, anclarse a un marco teórico con el que se dialoga, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se teje un texto académico-científico, demostrar y dar un criterio, ¿sí? Que lo que se busca es cuáles son los hallazgos, cuál es el aporte científico que va a tener este texto, reconocer trabajos anteriores, ¿sí? Para lo cual partimos de los antecedentes, qué investigaciones se han realizado al respecto. Esto creo que es crucial, la revisión de pares. Hace unos días yo me encontraba en un webinario de editores a nivel internacional y hacían énfasis que no todas las investigaciones pasan por este filtro, ¿no? Entonces, debemos ver si lo que nosotros estamos publicando tiene un asidero y una aprobación dentro del campo científico que nosotros queremos divulgar esta información. Argumentos teóricos y prácticos, es decir, que se conjuga la teoría también con la metodología, los resultados de la investigación. Que sea el texto claro, conciso, preciso. Aquí quisiera señalar que lo que importa no es el volumen de la publicación, es decir, que no exacerbe en cantidad, sino lo que se requiere aquí que sea conciso, es decir, que sea una síntesis de la investigación que condense todo lo que nosotros queremos decir. Se debe segmentar un periodo, delimitar nuestro tema de estudio, de dónde a dónde se va a abordar, desde qué periodo se va a abordar, desde qué puede ser año, no recurrir a datos muy primigenios para hacer una investigación de larga data, ¿sí? Centrar el tema y que este tema o esta publicación tenga validez. Y esto se ancla, obviamente, lo que había señalado, la revisión por pares. Aquí yo les he traído, y esto se ancla el primer webinario, porque este es el segundo webinario, hay cosas que se han añadido. Hay dos formas de presentar. Siempre en las instituciones que tienden a lo más técnico, a las ingenierías, se da primacía también a los datos, pero esto es insuficiente y hay otras instituciones obviamente que se anclan más al tema narrativo, descriptivo, pero lo que nosotros buscamos aquí es la conjugación de estos dos elementos. Es decir, que nuestro texto vamos a guiar al lector, guiar al lector cómo se realizó la investigación y vamos a completar esto o lo vamos a complementar con los datos, ¿sí? Y tenemos esta combinación de texto A y B, que es decir, voy a ir describiendo cómo se hizo voy a describir cómo se hizo la investigación y a eso voy a dar solidez a mi investigación con los datos que yo poseo, ¿sí? Exigencias éticas. En las exigencias éticas y formales nosotros tenemos que antes de escribir contar con un plan de escritura.
lectura. Lo peor que podemos hacer es investigar y escribir ya el texto al mismo tiempo. Tenemos que tener claridad y concisión del estilo, ser lo más claros posibles, que tenga legibilidad, eliminar términos oscuros, ir directo al tema. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros estamos en nuestro campo científico y de alguna manera intentamos demostrar nuestras destrezas dentro del campo, no vamos a colocar términos o tecnicismos que oscurezcan el texto, ¿no? Voy a tratar de que estos términos o tecnicismos dentro de mi campo sean lo más claro para que tenga un radio de divulgación mucho más amplio. Es casi como, voy a poner un ejemplo aquí, como recibir una receta médica. Nosotros, al momento de leer la receta médica, no entendemos qué nos quiere decir, obviamente, el profesional, porque está en términos técnicos. Lo que nosotros necesitamos es de alguna manera traducir esos términos técnicos y que sean mucho más legibles y asequibles para la comunidad científica, ¿sí? Que esto sea replicable, es decir, eso tiene que contar con dos características. La primera de ellas es que no sea una copia fiel de otra investigación, ¿sí? Que no sea copia fiel de otra investigación y que tenga algo de nuevo, y aquí viene el componente de originalidad, que sea un aporte a la comunidad científica. También el tema de validez va anclado a de dónde yo estoy extrayendo esos datos, qué está diciendo la comunidad científica, cuál es el paradigma que está manejando la comunidad científica, que se ha revisado, qué se ha dicho en torno al tema, cuáles son los hallazgos en torno al tema, ¿sí? Y aquí viene el manejo ético del manejo de datos y el manejo de las fuentes. Yo tengo que citar las investigaciones previas a mi tema de investigación. Tengo que respetar los trabajos previos de otros investigadores, que también le da solidez a mi investigación porque estoy hablando dentro del mismo lenguaje científico. Con respecto a eso, quisiera abordar el tema del plagio académico, ¿sí? Muchas personas tienen preocupación en torno a este tema porque yo lo que recomiendo en este tema, si no se sabe parafrasear, que no es decir lo mismo que dice el autor en otras palabras, es decir, se tiene que contraponer, tiene que dialogar, tiene que consensuar con lo que está diciendo el autor. Recurrir a la cita directa, ¿sí? Tomar el texto tal como lo plantea el autor, ¿no? Entonces, ¿qué es el plagio académico? No se reconoce al autor original y se usan comillas, ese es el plagio directo, ¿sí? Se hacen cambios mínimos en la estructura de la oración, cambios de minúsculas a mayúsculas, se cambian las palabras para hacer que el texto se vea como un trabajo original. Y aquí les traje dos textos para que ustedes puedan ver cómo se realiza el plagio directo, ¿no? Primero, la primera característica es que no se reconoce a la fuente de donde se extrajo la información. Vemos, por ejemplo, con el advenimiento de la modernidad, este es el texto original, ¿sí? La primacía económica se hace cada vez mayor. Entonces, lo que hace la persona que está tomando este texto es, con el advenimiento de la modernidad, lo único que está incluyendo son nuevas palabras para, de alguna manera, matizar lo que dijo el autor original, ¿sí? Y hacer cambios mínimos para pasar como suyo este texto, ¿no? Pero también se puede hacer lo mismo, ¿no? Se realiza el plagio cambiando algunos elementos sin lo que les decía, ¿no? Sin dialogar con la teoría, sin dialogar con lo que se está sacando de la literatura. No se sabe si se está contraponiendo o está siendo de acuerdo está de acuerdo con lo que la premisa del autor. Aquí también, esto es nuevo para las personas que estuvieron en el primer webinario, en el segundo ya he traído otra información, por ejemplo, qué se debe citar. ¿Qué se debe citar? Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, ¿sí? Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Lo que es de conocimiento común no necesariamente debe citarse. Por ejemplo, una fecha histórica que es de conocimiento común ya no debe ser citada. Algunos cambios, y esto me han sugerido que coloque en este webinario, algunos cambios que ha tenido en las normas APA y ahora en la séptima edición,
en el cual el primer cambio que ubicamos es que la ubicación geográfica del editor ya no se incluye en las referencias. Esto ya no debe ir, por ejemplo, en lugar de Nueva York, sí, ya no se coloca, simplemente se coloca la referencia geográfica. Con respecto al DOI, ¿sí? Los DOI están formateados como URL. La etiqueta DOI ya no es necesario colocarla. Los autores en lista de referencias, por ejemplo, los apellidos iniciales hasta 20 autores. Antes solo era permitido 7 autores. Ahora se debe proporcionar la lista de referencias máximo hasta 20 autores. El URL, las URL se incrustan directamente en la referencia sin ir precedidas de recuperado de. Ya no es necesario colocar recuperado de. Tenemos también los libros electrónicos. En el caso de los libros electrónicos, el formato de la plataforma del dispositivo, por ejemplo, Kindle, ya no se incluye en la referencia. Y en las normas APA séptima edición ya no aparece la palabra versión Kindle. ¿Sí? Tenemos referencias y citas. La cita del texto para trabajos con 3 o más autores ahora se acorta desde la primera cita. Solo se incluye el nombre del primer autor y se coloca et al, ¿sí? En el caso, estas son siglas en inglés, ¿no? Entonces, yo coloco el apellido del autor, que significa varios autores, et al, y el año de publicación. Referencias y citas, la tipografía. Los cambios que ha tenido las normas APA en la séptima edición ya permite diferentes tipos de tipografía, ya no solo Times New Roman, sino también está Arial, está Lúcida, está Calabrí, está Georgia, ¿sí? Contribuyentes que no son autores. Eso es en el caso de incluir contribuyentes, por ejemplo, cuando se cita un episodio de podcast, se puede incluir el anfitrión del episodio. Para el episodio de la serie de televisión se cita el escritor y el director del episodio. Fuentes en línea. No se incluyen docenas de ejemplos para tipos de fuentes en línea, como episodios, como lo había dicho, de podcast, publicaciones en redes sociales, videos de YouTube, ¿sí? Inclusive hasta se explica el uso de los emojis, ¿sí? Aquí algunas referencias de dónde fue extraída esta información. Con respecto a la minería de datos. La minería de datos, y como lo había señalado anteriormente, se tiene que buscar en fuentes fidedignas, fuentes que tengan validez dentro del campo científico. Puedo ir a Redilab, puedo tener Cielo, Dinalet. Son algunas bases de datos que yo puedo extraer esta información como artículos académicos, inclusive bases científicas. Y algunas páginas, aquí les he colocado algunas páginas para descargar libros gratis. Eso es una de las dificultades que nosotros nos encontramos inclusive en la red. Y ahora que estamos en el modo virtual, es donde extraer información o donde tener esta información de libros que puedan validar mi conocimiento científico. ¿Qué papel juega la literatura? ¿Sí? Yo quisiera aclarar que este webinario es breves pinceladas de lo que vamos a ver en toda una redacción académica científica, que es un trabajo de largo aliento, de una revisión minuciosa, de como lo había señalado, de una revisión de pares para recién poderla publicar. Ahora, el papel que juega la literatura, por ejemplo, tendría apoyo del área del conocimiento, porque voy a anclar en el área de conocimiento. A veces nos vemos tentados, por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo del área social. Estoy realizando un estudio sociológico, pero quiero también anclarla a la línea de psicoanálisis, pero no manejo muy bien esta línea, pero me veo tentado a ir por estas digresiones. Yo tengo que evitar dentro de mi investigación y tengo que manejar mi área de conocimiento. Acortar la unidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de lo general a lo particular. Yo tengo que delimitar mi tema de estudio. Resumen crítico, lo más profundo sobre el tema, lo que les decía, ¿no? Realmente condensar la información científica, no ser voluminosa, sino que realmente extraiga lo más importante de los hallazgos que yo he encontrado durante la investigación. Ahorrar tiempo y esfuerzo, eso lo vamos a ver cómo se ahorra tiempo y esfuerzo a través del plan de escritura.
identificar lo relevante, qué sirve y qué no sirve para mi investigación. A veces nos vemos tentados, como lo había dicho anteriormente, en colocar toda la información que encontramos. Queremos investigar a todo, queremos utilizar todas las categorías y a veces utilizar un solo tema y pocas categorías le da más solidez y más validez a la investigación, ¿sí? Aproximaciones teóricas y metodológicas. Esto también es parte de lo que veremos más adelante del trabajo dentro del trabajo académico se tiene que tener humildad académica, hasta dónde se puede abordar y qué es lo que no puedo abordar o qué dejo abierto para futuras investigaciones. Jerarquizar ideas y categorías, hacer un procesar la información, discutir los trabajos, las conclusiones de otros trabajos, ¿sí? Ver a qué acuerdos llegaron en la comunidad científica, responder a nuevas preguntas, ¿sí? Que esta investigación que yo estoy realizando realmente sea un aporte y también deje abiertos caminos de investigación, sugerir nuevos temas de investigación. Y aquí lo que les decía, ¿no? El papel que juega de la literatura, el estado del arte. El estado del arte es una investigación documental. Voy a ver qué se ha dicho, qué se ha trabajado, qué estudios se han hecho en torno a mi tema. Posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento del fenómeno. Permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica. ¿Cómo yo realizo este levantamiento de la bibliografía? Tengo que procesar en una base, ¿sí? Lo pueden hacer de manera artesanal, por ejemplo, colocar en qué formato usted está extrayendo la investigación, si es un libro, si es una tesis, si es un artículo científico, el nombre del autor, el título, la institución, qué año fue publicada, porque inclusive hay algunas normativas que les permiten determinado año, determinado tiempo para las publicaciones. Por ejemplo, se aceptan publicaciones hasta el 2015, ¿sí? ¿Qué marco teórico están utilizando? ¿Qué metodología están utilizando? ¿Cuáles son las hipótesis que están planteando dentro del campo? ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo en torno al fenómeno científico? ¿Sí? ¿Y de dónde se está extrayendo la investigación? ¿Qué me ayuda a identificar, jerarquizar y organizar esta información, ¿no? Me ayuda a identificar, por ejemplo, cuáles son las categorías que se está trabajando en torno al tema, cuál es la teoría que están utilizando, cuál es la metodología, cuáles son las tesis del autor, y ahí puede salir o surgir a partir de ello su nueva tesis, ¿sí? Aquí voy a hacer una distinción, no es lo mismo la metodología para la escritura que la metodología para la investigación. La metodología para la escritura, cuando yo veo el papel que juega la literatura, voy a identificar cuáles son los consensos en torno a ello, identificar cuáles son las categorías que están trabajando los autores, las estrategias de búsqueda, lo que le había mencionado, ¿no? ¿En qué repositorio yo voy a buscar mi información? Digitales, impresos, bases de datos, ¿cuáles son mis fuentes? Delimitación temática, temporal y geográfica, desde dónde estoy trabajando, porque no podemos extrapolar la metodología de otro país a la nuestra. Tal vez hay muchos elementos que cambien en torno a ella. Organización de la información, como lo había mencionado. Aquí hay algunos tipos de investigación que esto debe estar señalado. Tipos de métodos de investigación tiene que estar señalado en nuestro texto académico científico. Es, por ejemplo, método deductivo, método inductivo, método histórico, descriptivo, explicativo o experimental. Entonces, yo tengo que explicar dentro de mi texto con qué método voy a trabajar. Sí, lo que yo les había señalado, solo les he colocado este ejemplo para que vean que cuando yo proceso la información también lo tengo que hacer de orden cronológico. ¿Cómo voy recuperando la información? Que tenga un orden dentro del texto. Discusión de los resultados. Cuando yo tengo los resultados, ¿sí? Tengo que engranar los resultados de investigaciones anteriores con los resultados que estoy obteniendo actualmente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el aporte que estoy haciendo dentro del campo? Recién llegamos al plan de escritura. El plan de escritura contiene, yo les he traído, hay varios formatos. Este es de estructura libre, ¿sí? Este es para un artículo científico. También puedes trasladarse de alguna manera a la tesis, ¿sí? Título, autor, resumen, palabras claves. Estas tienen que estar traducidas al inglés y lo requiere la institución, la introducción, el desarrollo, la metodología con que se está trabajando, los resultados obtenidos de la investigación, conclusiones y las referencias.
Con respecto a esto, me gustaría señalar que a veces no hay una concordancia, por ejemplo, entre marco teórico y la metodología, o entre los resultados y la metodología realizada, o en su defecto también las referencias bibliográficas pueden aparecer al final y no están en el texto, o están en el texto y no se colocan al final. Esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Aquí les he traído una estrategia del juego del póker, ¿no? Un orden cronológico, si vamos a trabajar por tema o experimento, si vamos a ir de lo general a lo específico, de lo más a lo menos importante, ¿sí? Los datos no quieren decir que son resultados. Hay que tener muchísimo cuidado con ello, ¿no? Como nosotros, porque una cosa es tener los datos y otra es muy distinta cómo lo estamos procesando y cuáles son los resultados de aquel análisis. Una estructura más clara para que ustedes tengan en cuenta cuáles son cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes, es que se cuenta con una introducción. En la introducción va qué es el problema de estudio, ¿sí? ¿Qué problema se estudió? Por ejemplo, ahí va objetivos, antecedentes, estado del arte, supuesto o hipótesis, justificación, qué método, cómo se estudió el problema, los pasos el diseño de la investigación, qué materiales se utilizó, la población estudiada, técnicas de recolección y análisis de datos, ¿sí? Análisis estadístico, los resultados, qué se encontró, datos obtenidos, si son representativos, si son significativos, las tablas y gráficas y figuras. Ya vamos a ver para qué sirven esto más adelante. La discusión, ¿qué significan los hallazgos de la investigación? Usted tiene que explicar cuál es el aporte de estos hallazgos dentro de la comunidad científica. Conclusiones, aspectos no resueltos, limitaciones metodológicas, hasta dónde usted pudo abordar. Esto es parte de lo que les decía de la honestidad y humildad académica. Necesidades futuras de investigación, si esto deja abierto para investigaciones futuras, si es aplicable la investigación, es decir, si yo puedo trasladar a otro contexto, si mi investigación sirve como estructura o marco para realizar otra investigación, discusión con otros autores, ¿sí? Recién, después de todo este proceso, vamos a empezar a escribir. Y aquí algunos tips de la redacción. El texto tiene que tener cohesión, es decir, todo tiene que configurar una unidad de significación, tiene que tener una estructura lógica, tiene que tener una armonía del texto, tiene que estar armonizado el texto, sin repeticiones innecesarias, ¿sí? Y que el lenguaje sea claro. En torno a la coherencia, tiene que tener una organización global de un texto. Aquí lo que importa también es la estructura, cómo yo estoy estructurando mi texto, qué esqueleto tiene mi texto. Dice, un mensaje con sentido, ¿sí? Todo tiene que llevar un solo mensaje, englobar un mensaje claro, ¿sí? Relación temática, que lo que yo estoy escribiendo, lo que yo escribo esté de acuerdo a lo que yo planteo en mi tema de investigación. La intención, contexto, intención, es decir, armonía y que no se contradiga dentro del texto. Yo me he encontrado en algunos textos, porque he trabajado muchos años también como editora de estilo, en el cual hay una contradicción. En las primeras páginas afirma algo y a las últimas páginas las contradice. Se puede utilizar este recurso, pero siempre y cuando sea claro y no se presente ambiguo dentro del texto. La adecuación, adaptar el mensaje a las posibilidades que ofrece la lengua con un propósito comunicativo, ¿sí? Y aquí el propósito comunicativo es que yo necesito que mi texto sea claro, sea legible para la comunidad científica. Obviamente, si yo estoy hablando de medicina, voy a utilizar el lenguaje médico, o si yo estoy hablando de ingeniería, yo voy a utilizar el lenguaje de la ingeniería, pero voy a tratar de que estos tecnicismos sean claros y sean coloquiales para que mi divulgación sea de amplio espectro. ¿Qué voy a evitar en un texto académico-científico? Sí, en un texto académico-científico. ¿Qué voy a evitar? Evitar los excesos de información. Tengo que fijar un límite de palabras, un límite de páginas, ¿sí? Voy a analizar a qué audiencia va, ¿sí? A qué audiencia va dirigida mi investigación,
retroceder en el tiempo solo lo necesario. Yo me he encontrado en investigaciones que se desconectan, presentan un tema de investigación y retroceden de manera innecesaria en el tiempo para explicar el fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando del COVID y me voy, siempre y cuando sea meritorio, no me voy a Antigua Grecia, siempre y cuando sí se ancle al tema de investigación, se puede utilizar este recurso. Mientras tanto, solo retroceder el tiempo necesario. Presentar atención a los temas accesorios, es lo que yo les señalaba, en qué debo eliminar, qué debo desechar de mi investigación, qué no es necesario, qué puede, porque si no elimino estos temas accesorios, va a haber digresiones. Lo que yo necesito es no apartarme del relato, no apartarme de lo que estoy diciendo y no divagar dentro del texto. Algunos verbos que sirven para formular objetivos de investigación, estos los he traído como recursos o herramientas de investigación, dependiendo del alcance que yo quiero tener en mi investigación. Es decir, si voy a analizar, si voy a categorizar, si voy a compilar cuáles son mis objetivos generales. Los objetivos generales tienen que englobar lo que se va a realizar en toda la investigación, mientras tanto que los objetivos específicos se desprenden obviamente del objetivo general y son aquellas acciones que yo voy a ir realizando durante toda la investigación. Algunas frases de transición que sirven para matizar el texto y volverlo atractivo, ¿no? Y que no sea una repetición monótona. Por ejemplo, estos estudios previos muestran, esto subraya que, esto permite postular la hipótesis que, aunque se ha estudiado, no es claro, la pregunta sigue siendo, aunque los estudios previos han mostrado, en este sentido, en este orden de ideas, se debe repensar, por ejemplo, acerca del tema, con el fin de establecer líneas de investigación a la luz de las evidencias. Estas son algunas frases de transición para no abusar de los conectores. Y aquí tenemos los conectores, los que les decía, algunos conectores de redacción, y esto nos ayuda también a explicar en el texto qué es si es la idea de causa, si son temporales, si es para iniciar el texto, para ejemplificar. Por ejemplo, yo quiero decir a causa del terremoto, a causa del COVID. Voy a dar un orden temporal. Primero se suscitó en la comunidad de Wuhan, ¿sí? Y para iniciar el texto, por ejemplo, comenzaremos por explicar, para ejemplificar. Tenemos otros conectores como de consecuencia, de relaciones espaciales, de enumeración, de comparación. De consecuencia podemos utilizar así pues, de ahí que, ¿sí? De relaciones espaciales a la derecha, a la izquierda de, y así vamos utilizando, por ejemplo, enumeraciones, en principio, en primer lugar, no existe primeramente. No existe, borra de su vocabulario la palabra primeramente. Para concluir, sí, esto se utiliza, por ejemplo, en párrafos de cierre. En conclusión, hemos llegado a la investigación. Una recomendación que me gustaría dar, esto lo he tenido también de profesores que han estado en el campo de la redacción, edición y corrección de estilo, es en la investigación escribir en primera persona. Yo sé que muchas veces lo hemos hecho como desconectada de este personalismo, es decir, no lo escribimos en tercera persona, pero lo importante es ir guiando. Esto nos va a servir al momento, por ejemplo, realicé la investigación en tal lugar, esto nos va a servir a escuchar nuestra propia voz narrativa. Aprender a discutir. Esto me gustaría hacer énfasis porque me he encontrado en literatura muy reciente en que piensan que aprender a discutir es contradecir todo aquello que se ha dicho. Y sin un argumento, sin un argumento científico. Lo que yo voy a hacer al momento de discutir un texto, voy a defender una idea, voy a presentar una tesis o postura, voy a identificar los argumentos y verificar la síntesis. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, aprender a discutir no significa que yo voy a contraponer todo. Yo voy a argumentar qué estoy diciendo, cuál es mi tesis, ¿no? Cuál es mi postura, si estoy de acuerdo o en desacuerdo con autores anteriores, a qué conclusiones he llegado en la investigación. Y aquí lo que les sirve, aquí les he traído una estructura para la argumentación, ¿no?
tengo la introducción, la tesis, argumentación y las conclusiones. ¿Qué quiere decir tejer el texto? Tengo que tener equilibrio en la información, ¿sí? Tengo que tener equilibrio en la información e ir tejiendo lo teórico con lo metodológico y con los resultados que voy teniendo, ¿no? Ir tejiendo el dato, el respaldo teórico. La ley de pasaje significa que yo voy a tener una premisa y una conclusión. Por ejemplo, me he encontrado, si bien es cierto, yo estoy sugiriendo que se utilicen oraciones simples para la escritura académica, estas no pueden quedar cortadas la idea, no tiene que estar cortada la idea. Por ejemplo, voy a poner el COVID ha cobrado varias muertes, ¿sí? Humanas. Pero no estoy explicando por qué. No estoy explicando por qué ha cobrado varias muertes humanas, no estoy trasladando, no estoy otorgando la idea completa, lo que yo quiero decir. ¿Sí? La aserción de lo específico a lo más general, la conexión de los temas más amplios, es decir, que mi tema se pueda conectar a temas más amplios de investigación, que haya una contribución al área de conocimiento científico y a futuros estudios. Concluir con un mensaje claro, que esté claro lo que usted quiere decir en el texto que está presentando, ¿sí? Evitar frases débiles. Por ejemplo, se necesita más investigación, no hemos logrado el objetivo de la investigación, proyectamos un estudio futuro. Si no está concluido, bueno, hay avances que se puede hacer de una investigación, pero lo recomendable es evitar estas frases débiles al momento de hacer a presentar un texto, ¿no? Pero se puede señalar, se utiliza este recurso, se puede decir que está en curso la investigación, pero si ya se va a publicar un artículo científico, si se va a publicar una tesis, hay que evitar las frases débiles porque vuelven frágil a la investigación. Deja poco creíble los resultados de la investigación. Aquí yo sé que es difícil y esto lo voy a señalar. Es más fácil para un editor corregir que escribir, ¿sí? Entonces, aquí les he colocado algunos correctores en línea, gramaticales, que les sirve para detectar algunos errores, pero también se puede activar el mismo recurso en Word al momento de escribir, ¿no? Que se corrige también el estilo de la escritura, si hay concordancia entre género y número, ¿sí? Y si van en donde deben ir las comas. Material gráfico. ¿Para qué sirve el material gráfico? Sirve para ordenar información repetitiva, para hacerlo más clara, esta información más rápida de consumo, ¿sí? Aquí tenemos gráfico de líneas, barras y pasteles. Debemos saber para qué utilizamos cada uno de estos gráficos. Si realmente necesito el gráfico de líneas, si realmente necesito las barras o pasteles, ¿para qué lo estoy utilizando? No duplica el texto. Los gráficos no duplican el texto. No llevo lo que estoy diciendo, lo que yo digo en el texto, no lo voy a trasladar a los gráficos. Tiene que ser lo más simple posible, que sea legible, llamar la atención sobre los datos y no sobre los colores. Muchas instituciones, yo sé que nos emociona presentar nuestra investigación, pero me he encontrado con el problema que se atiborra de colores, de imágenes innecesarias. Las tablas tienen que ser lo más sencillas posibles para el consumo e entendibles, que no se sobrecarguen de información y que no se vuelva oscura, porque también un gráfico puede volverse oscuro. Recomendaciones, lo que yo les había dicho, ¿no? No escriban y editen al mismo tiempo. Esto pierde calidad el texto académico, porque usted no sabe a qué nuevos hallazgos va a llegar la investigación. Entonces, recurra a todo el plan de escritura, recurra a un plan metodológico para recabar la información, para hacer minería de datos, para poderlos procesar, y de ahí sí voy a ir a escribir mi texto. Pedir retroalimentación, esto es saludable, ¿sí? A veces queremos llevar la investigación solos, pero es importante que otros pares académicos se den cuenta si lo que estamos diciendo es cierto o no lo es, o es insuficiente o es débil.
Entonces necesitamos recurrir al campo, al campo académico de nuestro conocimiento, ¿sí? Y pedir este tipo de retroalimentación de alguien calificado en el campo. Primer filtro, ¿sí? La estructura y si se encuentra en el área temática. Lo que habían señalado, ¿no? A veces nos vemos tentados a explicarlo todo, a manejar todas las categorías y a veces categorías muy elevadas que están fuera de nuestro alcance, pero aquí lo que prima es que lo simple y conciso y preciso se vuelve excelente, ¿sí? Recuerden los lectores internacionales, ¿quién me está leyendo? ¿Qué país me leerá? Los elementos contextuales. Tengo que tener muchísimo cuidado con aquello porque dependiendo de qué es lo que yo estoy diciendo, puedo agredir a alguien o puedo cambiar el sentido de la oración. En lingüística esto se llama geolectos, es decir, que una frase puede significar otra cosa en otra parte del continente. Las notas siempre van al pie. ¿Sí? Las notas, esto también quisiera aconsejarles que las notas no sobrecarguen al texto, es decir, las notas solo son explicativas, significa que yo voy a explicar algo corto en ellas. Yo me he encontrado en muchos libros y de autores de gran renombre es que ocupan casi toda la página el pie de nota, entonces es innecesario el recurso, este texto debería estar en la página central. No se puede escribir un artículo sobre una investigación extensa. Si yo realicé una investigación extensa y intento condensar todo eso en un artículo, es imposible. Se puede hacer de una investigación, si yo hice mi tesis y de mi tesis quiero sacar un artículo científico, lo pertinente sería sacar de un tema o de un capítulo para realizar mi artículo científico. Algunos errores señalar. No identificar lo que había dicho entre la concordancia y equilibrio entre género y número, no identificar correctamente cuál es el sustantivo en la oración, ¿sí? Otros errores que se cometen al momento de escribir, por ejemplo, utilizar la estructura inglesa, colocar solo el signo de interrogación al final y a continuación punto, no utilizar la forma correcta de interrogación, colocar los días de la semana, los meses del año en mayúscula, abusar del queísmo. Por ejemplo, el queísmo es el uso excesivo de qué, ¿no? Entonces yo digo, le dije que, pensé que, ese es el uso excesivo. Como en algunas investigaciones me he encontrado la palabra ya que, ¿sí? Hay leísmo, queísmo, yeísmo, es decir, voy a utilizar, por ejemplo, voy a utilizar de manera exacerbada el que, voy a utilizar de manera exacerbada el le o el dequeísmo, que también es la palabra de, o sea. Y aquí también algunos errores que se cometen, por ejemplo, decir siéntense, y la frase correcta, yo he escuchado inclusive en profesionales esta forma incorrecta de pronunciar, porque así como nosotros escribimos también hablamos, y esos errores también nos trasladamos a la oralidad. Por ejemplo, la forma correcta es siéntese, ¿sí? O no respetar la estructura interrogativa, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Los signos de interrogación o de exclamación en su defecto, no separar por qué. Y aquí algunos verbos o usos verbales que también son incorrectos, por ejemplo, con el verbo haber, ¿sí? Por ejemplo, un uso incorrecto es han habido problemas, la estructura correcta es ha habido problemas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si yo no sé utilizar el verbo haber, puedo suplantar por otro o puedo utilizar otro verbo. Por ejemplo, habemos muchas personas honestas. Esa es una forma incorrecta del uso del verbo haber. Somos muchas personas honestas, es la forma correcta de presentar la oración, ¿sí? Aquí los usos verbales, esto es muy común, inclusive, sobre todo en Quito. Yo realicé un estudio de la jerga quiteña y utilizan, por ejemplo, el gerundio como antesala para
para una oración, siendo las 12 de la noche. Lo correcto es, la sesión termina a las 12 de la noche, ¿no? Por ejemplo, el profe, llegué corriendo, ¿sí? Los gerundios son oraciones subordinadas adverbiales, es decir, que van a ir en la mitad de la oración, pero si no es necesario, porque muchos lingüistas señalan que el uso del gerundio es pobreza del lenguaje. Cuando se utiliza de manera exacerbada el gerundio, significa que la persona que escribe carece de conocimientos vastos sobre el lenguaje y que tiene pobre lectura, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, utilizo una de las más comunes que he escuchado. Juan llegó a Quito el 16 de enero visitando a sus amigos de 2 días después, ¿no? Lo correcto es utilizar el mismo tiempo verbal. Juan llegó a Quito el 16 de enero y visitó a sus amigos. Esto, les voy a presentar algunos verbos que realmente no existen, pero que han sido trasladados del lenguaje técnico al lenguaje convencional. Por ejemplo, no existe aperturar, direccionar, accesar, receptar, direccionar, internalizar, ¿sí? Lo correcto es decir, abrir, dirigir, acceder, recibir, dirigir, interiorizar, ¿sí? Son palabras que hemos sacado del lenguaje técnico, las hemos llevado al español y tratamos de utilizarlo. Por ejemplo, yo me he encontrado en publicaciones científicas, por ejemplo, chequear, inclusive estos errores de los apócopes, que son las reducciones de las palabras. Lo más común, como nos dicen en campo académico, la LIC, o utilizar estos anglicismos, germanismos, la teacher, ¿sí? Y eso, inclusive esos errores se pueden encontrar en publicaciones científicas. Otros de los abusos de las preposiciones, por ejemplo, de acuerdo a es de acuerdo con base a, con base en, perdón, en base a es lo incorrecto, con base en es lo correcto, en relación a, en relación con, asuntos por, a definir, es asuntos por definir, ¿sí? Cuidar a, cuidar de, son algunos de los errores comunes que nosotros utilizamos al hablar o al escribir. Problemas a resolver, lo correcto es problemas por resolver. El uso de la coma, esto me han solicitado porque es el signo de puntuación que más cometemos errores. Por ejemplo, uno de los usos de la coma es en los incisos explicativos, por ejemplo, en esta oración. Digo, el mundo paralizado por el COVID se recupera lentamente. Este inciso puede no estar en oración y aún esta tiene cierto sentido. El mundo se recuperará lentamente, yo entiendo. Pero este inciso explica por qué se recuperará el mundo lentamente. La coma separa vocativos. Por ejemplo, yo quiero llamar la atención dentro del texto, coloco profesora, repite la explicación, por favor. La coma reemplaza a los verbos ya mencionados para no reemplazar el mismo verbo. Ellos hablan de fútbol, ellas, coma, de cine. La coma está reemplazando al verbo. La coma separa los conectores lógicos. Por ejemplo, a continuación, en consecuencia, por ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, ¿sí? Lo incorrecto es escribir de la siguiente manera. La Escuela Politécnica, coma, tiene como misión. La coma nunca separa el sujeto del verbo. Algunas referencias donde se extrajo esta información. Y aquí les he colocado para que puedan identificar algunos de los errores comunes. Yo solo seré un horror en tu pesado, un arroz en tu pescado, un error en tu pasado. ¿Ya? Está bien, por favor, te imploro. No, Miguel, lo siento, pero... Bien claro, que nunca nadie diga que no te gusta. Nadie. Sí, María, nadie.
¡Hey, idiota o viejo! ¡Estúpido! Ahora soy estúpido. Y en antes nomás me decías que me amabas. No en antes, no en antes, no en antes y no en que en antes. Me voy y borra todo lo que te haya dicho. Machín, se dice haya. No haya, que es un verbo auxiliar de pasado indefinido, chuclares. Entonces te lo voy a decir. Me voy del verbo ir. Dícese de la persona que se va y no vuelve más. Bien, machín, así se dice. Punto final, subrayado. ¡No! El punto no se subraya. ¡Dígame puntuación! Bueno, esto sería, por mi parte, quisiera añadir que para evitar la confusión que hay entre el uso de les, que ahora ha sido debatido por el lenguaje, inclusive se puede utilizar un lenguaje genérico que no afecte a la exclusión por género dentro del lenguaje. Y quisiera agradecer por la atención brindada y gracias al Departamento de Ciencias Sociales y a la Escuela Politécnica Nacional por abrir estos espacios de divulgación científica. Buenas tardes. Queremos agradecer a Ana por su exposición. Ha sido una guía clara de los parámetros que se deben observar para la redacción científica que requiere la academia, ¿sí? Que parte con una adecuada planificación para luego tejer el texto de tal manera que muestre solidez y cumpla con las exigencias formales y éticas de todo texto académico, ¿no? La metodología también y todo lo necesario para que se finalice con una excelente publicación. Agradecemos también al público que nos ha acompañado de todas las partes del Ecuador y del mundo también, que agradecen mucho tu participación, Ana. Y tenemos algunas preguntas, ¿sí? Algunas interrogantes que han dejado, que han tenido el público después de tu participación. Por ejemplo, dice, si se toma una cita de un investigador X, cuyo trabajo tiene muchas citas, ¿se debe citar al investigador o se debe citar a los autores originales que están en ese trabajo del investigador? Me imagino que la pregunta se está refiriendo a la cita de una cita. Me parece que sí. Sí. Si es la cita de una cita, es decir, si hay una publicación que fue citada por otro autor, se tiene que colocar, obviamente, que citado en el texto de, por ejemplo, voy a decir Burbano citado en el texto de Hurtado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si estoy refiriéndome a la cita de una cita. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la forma, aunque esta pregunta es bastante amplia, pero dice, ¿cuál es la forma más idónea para redactar la metodología de la investigación? Ya, la forma más idónea tiene que concordar, obviamente, con un marco teórico, lo que había señalado anterior, y cuáles son los objetivos de tu investigación que estás persiguiendo. La forma más idónea, como lo había dicho, si yo ya utilicé mi metodología o voy a utilizar, tengo que ser clara en qué metodología estoy utilizando para mi investigación. Eso tiene que estar claro dentro de mi investigación, qué metodología estoy utilizando, la forma correcta. A ver, aquí quiero hacer una aclaración. Y esto parte también de mis estudios en torno al lenguaje. Si bien hay una corriente normativa del lenguaje, esto no es una camisa de fuerza. No va a haber, si bien tenemos un marco, un esqueleto, un formato de la institución, también hay labor narrativa del autor. Entonces, la forma correcta, si me preguntas a mí, o la más adecuada, sería aquella que sea clara, concisa y precisa, aquella que explique o describa lo que tú hiciste durante
uso de la metodología, ¿sí? Y que muestre claramente los resultados. Gracias, Ani. Otra pregunta. Dice, ¿cuál debe ser en promedio la extensión de un artículo científico? Depende de la revista. Esto variará, depende del requerimiento de la revista. Muchas de las revistas, y depende también del campo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay campos de conocimiento que requieren alrededor de 30 páginas, otras te pedirán 13, 14 páginas y otras pueden pedirte inclusive 3 páginas. Eso depende de los parámetros de la revista en donde vas a publicar. Y eso lo puedes encontrar cuando hacen estos llamados, las revistas científicas, te dan los parámetros cuáles debes de cumplir para la publicación. Esta pregunta bastante interesante. ¿Cómo manejar la redacción académica cuando no estamos acostumbrados justamente a escribir de esta manera y no escribir como hablamos? Ya, una recomendación que siempre he realizado a mis estudiantes. A veces se han quejado porque lamentablemente, y voy a hacer entre comillas porque no es general, Ecuador carece de una cultura de lectura. La lectura también te brinda todas estas herramientas léxicas, estas herramientas argumentativas para que tu vocabulario se enriquezca. Entonces, al momento de practicar la lectura, también vas adquiriendo este vocabulario, vas adquiriendo nuevas estructuras morfosintácticas y el resultado de la escritura es el producto de tu lectura. Así podría señalarlo, ¿sí? Si tú quieres redactar bien, también tienes que tener o cultivar el ejercicio de la lectura. Ahora, si no se tiene esta práctica, puede comenzarla a realizarla, ¿no? Pero es un buen ejercicio, entonces tengo que leer y escribir en torno a lo que yo he leído, ¿no? Por ejemplo, analizar los fenómenos en mi campo, ¿no? Dentro de mi campo de conocimiento. Si yo estoy en ingeniería, si yo estoy en tecnología, si estoy en el campo social, ir hilvanando, como lo que les decía, ir hilvanando la teoría con el análisis que estoy realizando del fenómeno. Otra pregunta que dice, en temas académicos, ¿cómo debo utilizar el lenguaje inclusivo? Esto es muy controversial y esto sí hay que tomarlos con guantes quirúrgicos y con pinzas, porque dependiendo obviamente del campo de conocimiento, hay muchas personas, como les decía, mis estudios han revelado lo siguiente, el lenguaje siempre ha sido evolutivo, siempre ha sido, y eso viene desde las posturas inclusive las posturas estructuralistas, inclusive pensando que son los más rígidos dentro del campo, ¿no? El lenguaje siempre ha mutado y ha cambiado. Por ejemplo, la palabra hotel, antes se escribía hotel, era la O, la U, y después se eliminó y se colocó la contracción de la palabra hasta terminar ahora en la actualidad hotel. Hay, dependiendo, obviamente, como les decía, el lenguaje inclusivo, usted puede escribir perfectamente y es totalmente válido en el campo, por ejemplo, en clave de género, que usted coloque la palabra todes para representar inclusión dentro del texto y no discriminar o excluir a otros géneros. Pero si quiere hacerlo general, si quiere no infringir en este tema de exclusiones sociales, porque también se puede crear marginación social dentro de los textos, puede utilizar un lenguaje genérico, por ejemplo, buenos días, y ya no utilizar con todos, sí, que es una forma masculina de representación, aunque la normativa, la Real Academia de la Lengua, dice que esta estructura es válida, pero si nosotros analizamos este campo,
La Real Academia de la Lengua ahora dice que no es necesario las tildes, no es necesario las H's, entonces se permite no colocar la H y no colocar la tilde, pero no utilizar todes. Entonces esto también es parte de una postura ideológica y también del área de conocimiento. Pero si usted no quiere infringir en esta exclusión y marginación social que se puede dar dentro de los textos, puede utilizar un lenguaje genérico y común. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿se puede citar parafraseando todo un texto? Difícil veo eso. No, la respuesta contundente es no. Yo me he encontrado con casos en que se traslada la idea de un autor al texto de otro investigador. Eso no se puede hacer porque la misma pregunta está evidenciando el plagio o deshonestidad académica. Yo lo que tengo que hacer, lo que les decía, la estrategia de parafraseo, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta postura, pero la estrategia de parafraseo no significa que yo voy a tomar la idea de otro autor y solo hacer mínimos cambios, porque estoy recurriendo al plagio. Lo que yo voy a hacer es contrastar, estar de acuerdo o en desacuerdo, colocar en debate, poner en mesa de análisis esa idea y de ahí decir si estoy de acuerdo con esa tesis o si sirve esa tesis para afianzar mi investigación. Una última pregunta, Ani. Dice, para definir el diseño experimental dentro de una tesis, ¿qué puntos se deben tomar en cuenta como básicos? ¿Deben estar diseñados dentro de un diagrama de flujo o qué herramienta podemos utilizar? Ya, para un diseño experimental, vuelvo a repetir esto, ¿no? Depende del área de conocimiento, ¿sí? Me imagino que este diagrama es uno de los instrumentos o recursos que se puede utilizar, explicar con los diagramas de flujo, ¿no? No significa, vuelvo y repito esto, que es inclusive para el área técnica o para el área de la ingeniería, no es una camisa de fuerza. Hay varios recursos que se pueden utilizar, ¿sí? Pero si este es válido o es requerido dentro de la institución, como yo les había señalado con antelación, puede utilizarse, no puede ser válido, porque está de acuerdo al formato que requiere la institución. Ani, perdón, una última pregunta ha llegado. Dice, ¿cuántas palabras debe tener como máximo una oración y de cuántas oraciones debe estar conformado el párrafo? Como yo les había mencionado, las oraciones preferibles debería ser en lo preferible, en lo más adecuado sería que sean oraciones simples y cortas, pero eso no significa cortadas, ¿sí? Que no contengan la idea completa o la explicación completa, lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Es que tienen que, primero no debe apartarse del relato y tiene que tener una premisa y una conclusión, ¿sí? Entonces no te podría dar un número exacto, pero que sí contenga todo lo que tú quieres explicar dentro de esa oración y que no esté inconclusa, que no esté cortada. Yo he escuchado inclusive en investigadores de alto renombre que han llegado a los correctores de estilo y enfadados y le han dicho, no te entiendo porque está inconclusa tu idea. Con respecto al número de oraciones, hay muchas, hay diferencias en torno a qué número debería tener un párrafo. Por ejemplo, lo recomendable para iniciar la escritura es que sean 7 oraciones por párrafo. ¿Sí? Esto varía, ¿no?, de los consensos. ¿Sí? Esto varía inclusive entre lingüistas, entre correctores de estilo. Ustedes pueden encontrar en libros párrafos que ocupan prácticamente 2 páginas. ¿Sí? Pero son autores de alto renombre, son escritores de alto renombre que pueden darse el lujo, inclusive son fáciles de leer, que tiene prácticamente página y media ese párrafo
es simple para leer, pero si usted aún no maneja estas destrezas, este arte, porque la escritura en realidad es un arte, y lo que yo sé decir es matemáticamente exacto también, se ancla a las matemáticas, porque no puede tener estas digresiones, atiborrar de artilugios o de accesorios innecesarios, tiene que ser preciso. Lo que yo recomiendo es que se condense la información en el menor número de palabras y esto se llama economía del lenguaje, ¿sí? Entonces, no tener estas digresiones, no divagar e ir al punto que uno quiere llegar a. Uh-huh. Siguen llegando las preguntas. ¿Qué herramientas software o software recomiendas para analizar la estadística de los artículos, índices, cuántas veces han sido citados, etcétera? Una de las más comunes es Google Academics. En Google Academics te presentan el ranking de las publicaciones. Ojo, esto también en el último webinario que yo estuve de editores a nivel internacional, hacían hincapié que no significa que a mayor publicación, mayor calidad, o mayor volumen, mayor calidad. Esto también está siendo revisado dentro de la producción científica académica, porque no significa que el tener mayor publicaciones le da mayor cientificidad. Puede tener 1, 2, 3 publicaciones bien estructuradas, sólidas, replicables, de gran alcance, inclusive mundial. Esto tengo que tomarlo obviamente con guantes quirúrgicos y muy delicado, porque la comunidad científica está hablando que se ha comercializado también el tema de las publicaciones. Sí, se ha hecho también una especie de comercio en eso, en pensar que el mayor número de publicaciones, mayor credibilidad académica o científica dentro del campo. Mientras tanto que es inversamente es inverso, ¿no? Sí, puedo hacer varias publicaciones científicas, pero que sean de calidad y no de cantidad. O sea, que sean replicables, que sean aceptadas en la comunidad científica, que tengan validez dentro del campo, porque, y esto es un consenso, no lo saco de mi pensamiento personal, el consenso es que se ha hecho una sobreproducción sin pasar estos filtros, ¿no? Pues sin pasar por la revisión de pares, sin pasar por la revisión del campo académico. Y eso desmedra la calidad científica. Lo recomendable aquí es que puedas realizar varias investigaciones, pero que sean replicables y que sean de gran alcance. Sí, pero contestando a la pregunta de la persona que realizó, sí, se puede medir inclusive por estos repositorios que te van midiendo el ranking y tu alcance. Otra pregunta. En un marco teórico, ¿cuál es la diferencia entre la base conceptual y la base teórica? Ya, bueno, esto sí es interesante y crean que a todos nos ha costado al momento de hacer la división entre estado del arte y discusión teórica, ¿sí? Yo, lo que les había dicho, yo voy a revisar todos los trabajos que se han hecho anteriores a mi investigación y a qué consensos han llegado. Esto me sirve para tener solidez y poder discutir esa teoría. Discutir esa teoría, lo que yo les decía, que no es refutarla sin argumento, que no es refutarla sin argumentos. Yo tengo que tener argumentos. Por ejemplo, no voy a decir el autor, pero hace unos meses yo leía un artículo donde el autor refutaba a grandes pensadores. Dice, no estoy de acuerdo con Foucault, no estoy de acuerdo con Nietzsche, no estaba de acuerdo con ninguno, pero tampoco tenía un aporte. No puedo decir simplemente no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo sin tener una argumentación de por qué utilizo estos autores o por qué sirven para mi investigación. Gracias, Ani. ¿Cómo valorar la calidad de un autor? Complicado.
En la actualidad, como les había señalado, se parte de este mito que a mayor número de publicaciones hay excelencia. No, esto no puede ser un sesgo en general, que puede haber algún autor, o sea, puede existir autores que tengan números impresionantes o volúmenes impresionantes de publicaciones, pero en la actualidad se está revisando esta línea de que no necesariamente el número de publicaciones significa calidad académica. ¿Cómo yo reviso esto? Sí, antes se recurría a la premisa de que el mayor número de citación, ¿sí? Pero también yo tengo que ver los consensos, los acuerdos. Aquí tengo que señalar algo que es lamentable dentro de la comunidad académica, pero no significa que el citarse, hay la cita del amigo, ¿no? Yo le cito a mi amigo, él me cita a mí, y ahí hay número de replicabilidad, o sea, de repitencia de citas. Lo que yo puedo ver es en la comunidad académica qué teorías en la actualidad se están manejando, cuál es el marco, cuál es el paradigma teórico que se está manejando, cuáles son los consensos, cuáles son las líneas de investigación, cuáles son las líneas teóricas que se está hablando en la actualidad. Porque hay otro error común. A veces yo pienso que solamente los clásicos me sirven para explicar un fenómeno, pero tal vez esas teorías ya fueron refutadas, fueron inclusive dadas de baja, se podría decir de alguna manera, en el campo académico, y ya no sirven para explicar los fenómenos actuales, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado y tengo que revisar qué se está diciendo en la comunidad académica, qué se está diciendo en la comunidad científica en la actualidad. Esto no quiere decir que esa comunidad no sea refutable, que usted no pueda dar un nuevo aporte y tal vez romper ese paradigma y plantear un nuevo paradigma científico, ¿no? Pero tiene que tener solidez lo que usted está diciendo. Entonces, si usted me pregunta cómo identificar, obviamente, si recurrimos a los antiguos métodos, es sí recurrir a los clásicos, pero ver qué se está diciendo en la actualidad. Entonces, voy a contrastar lo que se está diciendo y lo que se dijo anteriormente y ver si hay vacíos teóricos, si yo puedo abrir un nuevo campo de investigación o puedo hacer un nuevo aporte dentro de la comunidad científica. Bien, gracias, Ani. Preguntan también si el esquema que se ha planteado en esta charla aplica para realizar informes técnicos. Los informes técnicos muchas de las veces tienen formatos, por eso se llama informe técnico. El informe técnico es un resumen de lo que se ha llevado a cabo, ¿sí? Por ejemplo, en un resumen técnico voy a decir que hice un proyecto sociosustentable, ¿no? Y en este informe voy a condensar los actores, voy a condensar, por ejemplo, temas de presupuesto, metodología de la investigación, hallazgos, pero van a ser como breves pautas, un resumen de todo lo que se ha hecho. Por eso es un informe, los informes siempre tienen que tener este carácter de ejecutivo. ¿Qué alternativa hay para no utilizar la normativa APA? O si todas las publicaciones del mundo se fundamentan en APA. No, hay diferentes formatos, no solamente existe APA. Tenemos también Chicago Deusto, que solo Chicago Deusto es un manual bastante voluminoso para entenderlo. Y como les había dicho, manejar estas herramientas también es parte de destrezas y de arte, ¿no? Porque depende del formato que requiera la institución. En este caso, la Escuela Politécnica sugiere que se utilicen las normas APA, pero habrá otras instituciones que te piden otro formato. Por ejemplo, Chicago Deusto, que es un poco más complejo, digamos, un poquito más complicado de utilizarlo, pero esto, vuelvo y repito, depende de la institución, depende de la revista científica, depende de dónde se va a divulgar o publicar la información. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué opinas sobre el índice H como elemento para destacar la calidad en la divulgación?
Sí, vuelvo a repetir, ¿no? Este no fue en este webinario a nivel internacional, este fue otro webinario que llevó a cabo una revista en el cual señalaba que lo mismo, ¿no? Que el número de publicaciones o este mito que yo les había mencionado de tener varias publicaciones no condensa en realidad si se habla de calidad, y muchas revistas académicas están revisando este tema si realmente se está cumpliendo con los parámetros. Es decir, por ejemplo, le voy a explicar, una revista recibe el documento. Hay muy buenos editores que manejan una cantidad infinita bueno, no diría infinita, finita de temas, y logran identificar los desfases dentro de las publicaciones, pero hay otras revistas o hay otras instituciones que no logran identificar. Por ejemplo, como editora, a mí me llega yo no soy experta en ese campo, me llega un escrito de teoría cuántica y yo tengo el presupuesto que la información que está dentro del artículo es cierta. Por eso yo digo que, por eso mencioné que es recomendable pasar por estos filtros de pares científicos, pares académicos, que vean que realmente cumple con los términos de calidad. Otra pregunta, dice que, ¿qué te parece la herramienta LaTeX? El LaTeX Inner. Sí, ya. Bueno, hay varias bases para publicar los artículos científicos, y aquí viene este término de este debate de que si son indexadas o no son indexadas, si cuentan con credibilidad, y hay instituciones, por ejemplo, que ponen parámetros que solamente en determinadas bases se tiene que publicar, ¿sí? O revistas se tiene que publicar. Eso ya depende del criterio también de la comunidad científica y de los requisitos también. Uh-huh. ¿Qué tan confiables son los gestores bibliográficos? A ver, y esto voy a anclar con la pregunta que hicieron anteriormente. Hay lo que les decía, ¿no? Hay revistas, hay bases, hay lo que me están diciendo como los gestores bibliográficos que cumplen con esto, ¿no? De hacer los filtros. Hay lugares o revistas que se demoran muchísimo tiempo para la publicación de un texto, es decir, les envían cada momento a corregir a los autores, que sea mucho más claro, que tenga mayor validez lo que están diciendo, y hay otras que simplemente no lo hacen. Entonces, por ejemplo, en los gestores académicos, yo he encontrado publicaciones de muy alta calidad, como viceversa. También las publicaciones que uno sí se cuestiona si tienen calidad, si pasaron por filtros, si pasaron por revisiones. Y lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, me dicen que cuán importante también es utilizar, por ejemplo, los correctores de estilo o los programas mecánicos o automáticos dentro de los software. Lo que hacían la pregunta anterior. Recuerden que la programación de un software también depende de un componente humano, de quién programa, ¿sí? Aunque trata de que en la medida de lo posible cumplir con todas las normativas para esta programación, también no puede carecer o tener falencias dentro de eso. Por ejemplo, los correctores de estilo tal vez no identifiquen errores que usted está cometiendo dentro del texto, o en su defecto, lo más común que suele suceder, colocar en Google Translate para hacer la traducción al inglés. Aquí lo que sí voy a recomendarles es tener el componente humano y buscar traductores certificados que cuenten con certificación
para realizar sus traducciones de sus textos, ¿no? Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con los programas informáticos porque no son 100% fiables. Otra pregunta. Dice, una publicación que aún no está validada y que se encuentra en etapa de revisión, ¿puede ser citada en una tesis? Por experiencia, la recomendación es no. Puede decir, se está llevando a cabo estas investigaciones, están en curso estas investigaciones, pero voy a poner el ejemplo de un libro. Hay muchos libros que ustedes comienzan la lectura, resulta interesante, el autor tiene ciertas hipótesis, ciertas premisas, pero al finalizar el libro puede refutar estas hipótesis, puede refutar estas premisas. Entonces, lo que está diciendo, lo que se está llevando a cabo, esa investigación, al final puede tener un resultado distinto. Y eso hace que pierda solidez o que pierda validez nuestro escrito, porque nosotros estamos citando una investigación inconclusa. Otra pregunta. ¿Cuáles son los puntos específicos para elaborar un estado del arte? Ya, hay instituciones para elaborar no solo el estado del arte, sino la metodología, elaborar los resultados que te van dando las pautas o los pasos de cómo debes realizar, ¿no? Y así como nosotros realizamos minería de datos, es decir, recabamos la información para hacer el proceso metodológico, también tenemos que hacer minería de la literatura que vamos a realizar, o sea, delimitar qué autores voy a utilizar, no sobrecargar, porque no significa que yo voy a utilizar 1000 autores para explicar mi fenómeno científico, sino cuáles de ellos sí se acercan o logran estar en concordancia con lo que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, el estado del arte, bueno, esto lo van a ir haciendo de la mano con sus tutores. El estado del arte es revisar esta literatura, si es pertinente, si no es pertinente, cómo se debe realizar la discusión, si está anclado al problema de investigación, a la temática que yo debo abordar, ¿sí? Entonces, estos pasos, porque lo que yo les estoy dando también es pequeños tips de investigación, no solo de redacción, de investigación, resulta en que lo que yo voy a escribir tenga solidez, ¿no? Ya, de las últimas preguntas, ¿qué traductores certificados puedes recomendar, Ani? ¿Qué traductores certificados? Nombres. No puedo hacer publicidad por este medio, pero ustedes pueden ir inclusive las embajadas ofertan este tipo de servicios, dependiendo del lugar que ustedes quieran publicar. Por ejemplo, yo quiero publicar en Dubái, yo quiero publicar en Estados Unidos, yo quiero publicar en Brasil. Entonces, ellos cuentan con lingüistas que realizan este tipo de traducción. Aquí, ¿por qué hay lingüistas? Y no es cualquier persona que conozca del idioma, por ejemplo, alguien que habla inglés perfectamente, porque el lingüista conoce las estructuras idiomáticas del idioma al que se va a traducir, conoce el vocabulario científico para hacer la traducción, conoce cómo se debe presentar. Por ejemplo, le va a hacer recomendaciones de que la estructura en castellano difiere en la estructura de inglés, ¿sí? Y por ejemplo, no pongamos el caso del francés, que también va a diferir dependiendo del idioma. Entonces, estos lingüistas certificados lo que hacen es hacer una correcta traducción de su texto, inclusive puede corregirle en el idioma que usted está realizándolo, una correcta traducción certificada, avalada para poder publicar. Bueno, Ani, muchas gracias. Gracias a todos. No hay más preguntas, más bien hay muchos agradecimientos, que ha sido muy, muy buena, muy clara tu exposición, que ha servido de mucho para todas las personas que nos han seguido durante esta transmisión, y de parte del Departamento de Ciencias Sociales
Te agradecemos a ti y agradecemos a todas las personas que disfrutaron de este webinario. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.